El mundo de la moda amaneció en silencio, como si alguien hubiera apagado de golpe las luces de una pasarela que hasta ayer brillaba con una intensidad casi inhumana, porque cuando el rumor empezó a circular nadie quiso creerlo, nadie quiso aceptar que incluso los imperios más pulidos, los que parecen hechos de cristal perfecto y jerarquías inquebrantables, también se agrietan desde dentro, y mucho menos que esa grieta pudiera tocar a uno de los nombres más observados, temidos y respetados de toda la industria, el de la familia Vintour, donde cada gesto ha sido históricamente medido como si fuera portada de revista antes incluso de existir. Y sin embargo ahí estaba la historia, creciendo como una mancha de tinta imposible de detener, extendiéndose desde un comentario susurrado en un evento privado hasta convertirse en un tema que ocupaba conversaciones enteras en oficinas de diseño, redacciones de moda y mesas de brunch donde la alta sociedad fingía indiferencia mientras en realidad devoraba cada detalle con una curiosidad casi hambrienta. Todo comenzó con una ausencia. Una ausencia que, en cualquier otra familia, habría pasado desapercibida, pero que en este caso encendió todas las alarmas. La hija de Anna Vintour, acostumbrada a moverse entre fotógrafos, fiestas cuidadosamente seleccionadas y círculos donde la estética lo es todo, dejó de aparecer en determinados eventos donde siempre había sido una presencia constante, casi simbólica. No fue una desaparición abrupta ni escandalosa, no hubo titulares iniciales ni confirmaciones oficiales, solo ese vacío incómodo que a veces dice más que cualquier declaración. En las semanas siguientes, quienes seguían de cerca el entorno de la familia comenzaron a notar pequeños cambios, agendas modificadas, compromisos cancelados sin explicación, viajes que se posponían indefinidamente y, sobre todo, una especie de distancia invisible entre personas que hasta hacía poco parecían perfectamente sincronizadas. En los círculos de la moda, donde la percepción es casi una ciencia exacta, bastó con eso para que las teorías empezaran a multiplicarse. Algunos hablaban de una simple crisis personal, otros de una reestructuración de prioridades, pero los más atentos, los que conocen cómo funcionan las verdaderas dinámicas de poder dentro de la industria, empezaron a sospechar algo más profundo. Una ruptura no solo sentimental, sino estratégica, una separación que afectaba no solo a una pareja, sino a una alianza que había sido silenciosamente influyente en varios proyectos, colaboraciones y conexiones dentro del universo creativo. Porque si algo ha definido siempre el entorno de Anna Vintour es su capacidad para convertir lo personal en estructural, lo íntimo en influencia y lo social en red de poder. Y su hija, lejos de ser simplemente la hija de, había construido con el tiempo su propio espacio dentro de ese ecosistema, un espacio que no dependía únicamente del apellido, sino también de relaciones cuidadosamente cultivadas, proyectos compartidos y una vida sentimental que, sin quererlo, había terminado por entrelazarse con figuras relevantes del mundo creativo. Y fue precisamente ahí donde empezó a desmoronarse todo. El rumor que encendió definitivamente la mecha no llegó desde una revista ni desde un comunicado filtrado por representantes, sino desde algo mucho más cotidiano y, por eso mismo, más peligroso, un mensaje. Un mensaje supuestamente privado que, en algún momento, terminó circulando entre varios contactos del entorno de la moda en Londres y Nueva York, donde se sugería que la relación que hasta entonces había sido presentada como estable y sólida había llegado a un punto de no retorno. No era una declaración oficial, no había nombres completos ni confirmaciones explícitas, pero el tono era suficiente para que los más expertos en leer entre líneas entendieran que algo importante se había roto. Ya no hay vuelta atrás, esto no es una pausa, es un cierre definitivo, decía la frase que muchos aseguraban haber visto, acompañada de referencias a desacuerdos irreconciliables y a una tensión acumulada durante meses. En cuestión de horas, ese supuesto mensaje se convirtió en el epicentro de una narrativa que nadie pudo detener. Lo que antes eran susurros se transformó en análisis, y lo que era análisis se convirtió en especulación abierta. Mientras tanto, la protagonista de esta historia mantenía un silencio absoluto, un silencio que en el mundo de la moda es casi siempre más elocuente que cualquier entrevista. Anna Vintour, por su parte, no realizó ningún comentario público, pero su entorno más cercano comenzó a describir una atmósfera distinta, más contenida, más reservada incluso para los estándares ya conocidos de la editora. No hubo desmentidos ni confirmaciones, solo esa distancia calculada que en ocasiones precede a las decisiones importantes. En paralelo, la industria reaccionaba como siempre reacciona ante cualquier movimiento que pueda alterar su delicado equilibrio, observando, midiendo y esperando. Las casas de moda analizaban qué implicaciones podría tener este cambio en términos de presencia pública, de colaboraciones futuras, de conexiones estratégicas. Porque aunque a primera vista pudiera parecer un asunto estrictamente personal, en este universo nada lo es completamente. Cada vínculo, cada pareja, cada alianza social tiene una dimensión que trasciende lo emocional y se convierte en capital simbólico. La relación que ahora parecía estar en su punto final había sido, durante años,
una de esas uniones que la prensa del sector describía como perfecta para el ecosistema en el que se movían. No solo por la afinidad estética o por el círculo social compartido, sino por la forma en que ambos nombres se potenciaban mutuamente, creando una especie de narrativa moderna donde el amor, la creatividad y la influencia parecían entrelazarse de forma natural. Eventos conjuntos, apariciones cuidadosamente seleccionadas, proyectos que se apoyaban en una imagen de sofisticación compartida, todo eso empezó a desdibujarse sin previo aviso. Pero lo que realmente sorprendió a quienes conocían de cerca el entorno no fue la ruptura en sí, sino la rapidez con la que se transformó en un fenómeno mediático silencioso. No hubo anuncio oficial, pero las señales eran tan evidentes que la ausencia de palabras se convirtió en una confirmación implícita. Y en ese vacío, la imaginación colectiva hizo el resto. Algunos periodistas de moda comenzaron a reconstruir cronologías, intentando identificar el momento exacto en el que todo empezó a cambiar. Recordaban eventos recientes en los que la pareja había aparecido distante, miradas que evitaban encontrarse, gestos que antes eran naturales y ahora parecían cuidadosamente medidos. Otros apuntaban a diferencias en la evolución profesional de ambos, como si el crecimiento individual hubiera terminado por generar una separación inevitable en sus trayectorias. En medio de todo esto, el nombre de Anna Wintour volvía a aparecer no solo como madre, sino como figura central de un ecosistema que, inevitablemente, influye en todo lo que toca. Su reputación de control, precisión y visión estratégica hacía que cualquier movimiento en su entorno fuera interpretado como parte de una narrativa mayor, incluso cuando no había evidencia de ello. Y aunque nadie se atrevía a afirmarlo directamente, muchos se preguntaban hasta qué punto la presión del entorno, la exposición constante y las expectativas implícitas habían contribuido a la tensión que finalmente desembocó en la ruptura. Con el paso de los días, el silencio inicial dio paso a una especie de reconstrucción mediática informal. No había artículos oficiales confirmando la separación, pero sí piezas de análisis, columnas de opinión y conversaciones filtradas que describían un panorama cada vez más claro. En ellas se hablaba de decisiones personales difíciles, de caminos que se separan incluso cuando han estado profundamente entrelazados, y de cómo en el mundo de la alta moda las relaciones rara vez escapan a la influencia del entorno. Y entonces llegó otro elemento que volvió a cambiar el tono de la historia: nuevas filtraciones. Esta vez no se trataba solo de mensajes, sino de fragmentos de conversaciones más amplias, donde se insinuaba que la ruptura no había sido completamente unilateral ni repentina, sino el resultado de una acumulación de tensiones, desacuerdos sobre estilos de vida, prioridades profesionales y la presión constante de vivir bajo la mirada pública. Nada de esto estaba confirmado, pero en el ecosistema mediático de la moda la verosimilitud a veces pesa más que la evidencia. En una de esas supuestas filtraciones, se hablaba incluso de una conversación final en la que se habría intentado salvar la relación, una especie de último intento por reconciliar dos visiones del futuro que ya no coincidían. Según esas versiones, el intento habría terminado sin éxito, dejando una sensación de cierre definitivo que fue precisamente lo que alimentó el tono del mensaje que tanto se ha comentado. Mientras todo esto se desarrollaba en el plano invisible de las conversaciones privadas y los rumores, la vida pública continuaba su curso habitual. Desfiles, colecciones, editoriales y eventos seguían llenando el calendario de la industria, pero había un cambio sutil en el aire, una especie de atención desplazada hacia este relato paralelo que nadie podía ignorar del todo. Incluso quienes no estaban directamente implicados en el entorno de la familia Wintour hablaban del tema como si se tratara de una historia representativa de algo más grande: la fragilidad de las alianzas en un mundo donde todo está cuidadosamente construido pero nunca completamente protegido. Y así, poco a poco, la narrativa dejó de ser simplemente la historia de una separación para convertirse en una especie de espejo del propio ecosistema de la moda. Un ecosistema donde las relaciones personales pueden convertirse en activos, donde la imagen pública lo condiciona todo y donde incluso los vínculos más íntimos pueden verse afectados por la presión constante de la visibilidad. La ausencia de declaraciones oficiales, lejos de apagar el interés, lo intensificó. Porque en este tipo de historias, el silencio no es vacío, sino material narrativo. Cada gesto no realizado, cada palabra no dicha, cada aparición evitada se convierte en parte de la trama. Y en este caso, el silencio era especialmente poderoso. Con el paso de las semanas, el tema empezó a dividir opiniones. Algunos lo veían como una simple historia personal amplificada por el entorno mediático,
mientras que otros lo interpretan como un síntoma más de cómo la exposición constante puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. En cualquier caso, lo que nadie podía negar era que la historia había capturado la atención de un sector acostumbrado a las novedades, pero rara vez tan implicado emocionalmente en una narrativa ajena. Y en el centro de todo seguía estando la figura de la hija de Anna Wintour, cuya vida, desde el principio, ha estado inevitablemente ligada a la mirada pública, aunque siempre con un intento de equilibrio entre lo privado y lo visible. Esta vez, sin embargo, ese equilibrio parecía haberse roto de forma irreversible, dejando tras de sí una estela de especulación, análisis y curiosidad que difícilmente desaparecerá pronto. Porque en el mundo de la moda, donde todo cambia constantemente pero nada se olvida del todo, incluso las rupturas personales se convierten en parte del archivo colectivo. Y esta, marcada por filtraciones, silencios y una red de interpretaciones cruzadas, ya forma parte de esa memoria invisible que la industria conserva con una precisión casi obsesiva, como si cada historia, por íntima que sea, pudiera algún día volver a reaparecer en la siguiente temporada de rumores, titulares y nuevas alianzas que, como siempre, prometen ser igual de perfectas, hasta que dejan de serlo. Y sin embargo, como suele ocurrir en los ecosistemas donde la información circula más rápido que la verdad, la historia no terminó ahí, sino que apenas había cambiado de forma, como si hubiera decidido mutar para sobrevivir al propio ruido que la rodeaba. Porque cuando el interés mediático alcanza cierto nivel, los relatos dejan de pertenecer a las personas implicadas y pasan a manos de una especie de conciencia colectiva que los remodela, los exagera y los reinterpreta hasta convertirlos en algo casi independiente de su origen. Y eso fue exactamente lo que ocurrió las semanas posteriores, cuando el tema de la separación dejó de ser una simple sospecha para convertirse en una especie de relato abierto, sin final definido, alimentado por cada pequeño gesto, cada ausencia y cada silencio prolongado. En Nueva York, donde la moda no solo se produce sino que se respira como un idioma propio, algunos comenzaron a notar cambios en los círculos habituales donde la hija de Anna Wintour solía moverse con naturalidad. No se trataba únicamente de su presencia o ausencia en eventos concretos, sino de una transformación más sutil, casi imperceptible, en la manera en que su nombre era mencionado. Antes aparecía asociado a proyectos, colaboraciones o apariciones cuidadosamente seleccionadas. Ahora, en cambio, empezaba a ir acompañado de pausas, de miradas de complicidad entre quienes parecían saber más de lo que decían, de frases incompletas que sugerían una historia en desarrollo. En ese contexto, cada nueva aparición pública de cualquier persona relacionada con su entorno se analizaba como si fuera una pista. Una fotografía tomada en un evento benéfico en Londres, una conversación captada por cámaras indiscretas en un desfile en Milán, incluso la elección de un asiento en primera fila o la ausencia en una fiesta privada se convertían en material de interpretación. La industria de la moda, que en teoría vive de la creatividad y la estética, se transformaba de pronto en una especie de tablero de ajedrez emocional donde cada pieza parecía moverse con un significado oculto. Pero lo que realmente alimentó la segunda ola de rumores fue algo mucho más concreto, y al mismo tiempo, más ambiguo, un regreso. O al menos eso fue lo que algunos interpretaron cuando se supo que la hija de Anna Wintour había vuelto a coincidir con personas de su círculo más cercano en un evento reducido, lejos de los grandes focos y de las cámaras habituales. No hubo imágenes claras, ni declaraciones, ni confirmaciones, pero bastó con que alguien describiera el encuentro como tenso pero educado para que la imaginación colectiva hiciera el resto. A partir de ese momento, la narrativa se fragmentó en múltiples versiones. Para algunos, aquello era una señal de reconciliación parcial, una especie de puente todavía inestable entre dos mundos que intentaban entenderse de nuevo. Para otros, era simplemente una coincidencia inevitable dentro de un entorno social que no permite el aislamiento prolongado sin consecuencias. Y para un tercer grupo, el más escéptico, no era más que una prueba de que la historia estaba siendo inflada más allá de su verdadera dimensión. Mientras tanto, en el trasfondo de todo este ruido, la figura de Anna Wintour seguía siendo interpretada como un eje silencioso alrededor del cual giraba gran parte de la atención. No porque interviniera directamente en los acontecimientos, sino porque su mera presencia simbólica en el mundo de la moda convierte cualquier historia relacionada con su entorno en algo inevitablemente amplificado. Su reputación de control absoluto sobre los detalles, su capacidad para anticipar movimientos dentro de la industria y su influencia histórica hacían que incluso el más mínimo cambio en su círculo familiar se percibiera como un acontecimiento de interés global dentro del sector. Sin embargo, quienes esperaban una reacción pública, un gesto o incluso una indirecta, se encontraron con la misma pared de silencio que había acompañado la historia desde el principio. Y ese silencio, lejos de disipar las especulaciones, las consolidaba. Porque en ausencia de información oficial, cada observador construye su propia versión de los hechos,
y en este caso había tantas versiones como personas interesadas en la historia. En paralelo, la vida profesional de los implicados seguía su curso, aunque no de forma completamente ajena a lo que ocurría en el plano personal. Algunos proyectos que habían sido asociados a la imagen de estabilidad de la pareja comenzaron a ser reinterpretados bajo una nueva luz. Colaboraciones que antes parecían naturales ahora se analizaban como posibles puntos de tensión retrospectiva. Incluso decisiones creativas del pasado empezaron a ser revisadas con la intención de encontrar señales que, en su momento, nadie había considerado relevantes. Este fenómeno, tan habitual como revelador, muestra cómo la percepción pública puede reorganizar el pasado en función del presente. Lo que antes era una historia lineal de éxito compartido se transformaba ahora en una secuencia de indicios que supuestamente apuntaban hacia un desenlace inevitable. Y aunque los hechos objetivos no habían cambiado, su interpretación sí lo había hecho de forma radical. En medio de este clima, surgió una nueva ola de filtraciones, esta vez más difusas pero igualmente influyentes. Se hablaba de conversaciones privadas entre miembros del entorno cercano, de decisiones tomadas en reuniones discretas, de mensajes cruzados en momentos de tensión emocional. Ninguna de estas afirmaciones podía verificarse de forma independiente, pero su simple existencia en el ecosistema informativo era suficiente para mantener viva la historia. Una de las versiones más comentadas sugería que la ruptura no había sido un evento aislado, sino el resultado de un proceso prolongado de desgaste, donde las diferencias en estilos de vida, ambiciones personales y ritmos profesionales habían ido acumulándose de forma silenciosa hasta volverse incompatibles. Según esta interpretación, no habría habido un único desencadenante, sino una serie de pequeños desencuentros que, sumados, habrían hecho imposible mantener la estabilidad anterior. Otra versión, más emocional en su planteamiento, hablaba de una distancia progresiva provocada por la presión externa. La exposición constante, la expectativa pública y la dificultad de mantener una identidad privada en un entorno tan observado habrían contribuido a erosionar la intimidad del vínculo hasta dejarlo en un estado frágil. En este relato, la separación no sería tanto una decisión como una consecuencia. Y, como ocurre siempre en este tipo de historias, también circulaban versiones más dramáticas, que incluían malentendidos irreparables, decisiones impulsivas en momentos de tensión y conversaciones finales cargadas de emociones contradictorias. Estas narrativas, aunque menos verificables, suelen ser las que más circulan, precisamente porque aportan una estructura clara a algo que, en la realidad, suele ser mucho más complejo y desordenado. En un punto intermedio entre todas estas interpretaciones, la industria de la moda continuaba observando con una mezcla de interés y cautela. Porque más allá del componente humano de la historia, existía una dimensión estructural que no podía ignorarse: las redes de influencia, las colaboraciones potenciales y los equilibrios internos que sostienen un ecosistema donde las relaciones personales y profesionales están profundamente entrelazadas. Algunos ejecutivos de marcas y medios especializados comenzaron a preguntarse si esta situación tendría algún tipo de impacto a largo plazo en la dinámica de ciertos proyectos. No porque la separación en sí alterara directamente la industria, sino porque cualquier cambio en el entorno de figuras influyentes puede, con el tiempo, modificar la forma en que se establecen conexiones, acuerdos y colaboraciones. En un mundo donde la imagen lo es todo, incluso las historias personales tienen una dimensión estratégica inevitable. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar en el tono general del relato. El interés seguía presente, pero la intensidad inicial comenzaba a estabilizarse. La historia no desaparecía, pero dejaba de crecer. Se instalaba en una especie de estado intermedio, donde ya no era novedad pero tampoco había sido resuelta. Un territorio habitual en el ciclo mediático de los grandes rumores contemporáneos. La hija de Anna Wintour, por su parte, empezó a reaparecer gradualmente en espacios públicos, aunque con una presencia más contenida, más medida, como si cada aparición estuviera cuidadosamente calibrada para evitar interpretaciones excesivas. No había explicaciones, ni referencias directas a los acontecimientos recientes, solo una continuidad discreta que parecía buscar normalidad sin necesidad de declaraciones. Y en ese regreso paulatino, algunos interpretaron una forma de cierre implícito, no necesariamente definitivo, pero sí funcional. Porque en el mundo de la alta visibilidad, a veces no es necesario confirmar ni desmentir nada, basta con cambiar el ritmo de la propia presencia para que la narrativa externa se reconfigure. Anna Wintour, fiel a su estilo,
mantuvo su habitual distancia del ruido mediático en torno a su vida personal. Su papel dentro de la industria no parecía alterado, y su presencia pública continuaba siendo la de siempre, precisa, controlada, casi inmutable. Pero incluso en esa estabilidad aparente, algunos observadores insistían en que había una nueva capa de contención en su entorno, una especie de filtro aún más fino entre lo privado y lo público. Con el tiempo, la historia empezó a desplazarse lentamente hacia el archivo de los grandes rumores de la moda, esos relatos que no se olvidan pero que dejan de ocupar el centro de la conversación. Sin embargo, su huella permanecía, no tanto por los hechos en sí, que nunca fueron completamente confirmados, sino por lo que revelaba sobre la naturaleza de la industria y su relación con la intimidad de quienes forman parte de ella. Porque si algo dejó claro este episodio es que en el mundo de la moda no existen fronteras claras entre lo personal y lo público. Cada relación, cada ruptura, cada silencio o cada gesto puede convertirse en parte de una narrativa mayor, una narrativa que no pertenece del todo a nadie, pero que todos ayudan a construir. Y así, mientras las temporadas avanzan, los desfiles cambian y las tendencias se transforman, esta historia permanece como un recordatorio de que incluso las alianzas más aparentemente sólidas pueden reconfigurarse en silencio, sin anuncios, sin titulares definitivos, dejando tras de sí únicamente interpretaciones, ecos y la inevitable sensación de que, en este universo donde todo es imagen, la realidad siempre llega un paso por detrás de lo que se cuenta.